Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos en el canal y apoyar nuestro desafío. Y para poder lograrlo necesitamos la asistencia de Dios. Así que oremos y comencemos hoy con Jeremías 33 al 36. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y pequeñas meditaciones de tu palabra, para que tú nos hables y nos ayudes a seguir adelante, Dios. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y ahora vamos a leer el capítulo 33 de Jeremías, donde está este versículo tan conocido, que es Jeremías 33:3. Pero vamos a ver el contexto y entenderemos en dónde Dios le dice esta palabra a Jeremías. Jeremías capítulo 33, versículo 1. Promesas de paz y prosperidad es el título. Dice así: mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. Ustedes derribaron las casas de la ciudad y hasta el palacio real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y la prosperidad que le doy. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán: den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Yo, el Señor, he hablado. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje de David. Otra profecía acerca de Jesucristo. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este día será su nombre: el Señor es nuestra justicia. En ese día el nombre de Dios estaría relacionado con su atributo de la justicia. El Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Y siempre habrá sacerdotes levitas para ofrecerme ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor.
Esto dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. O sea, lo que quiere decir Dios es que es imposible que él no cumpla con el pacto que le había hecho a David. Sobre todo, que ese pacto no sería un pacto de un reinado terrenal, sino un reinado eterno, por sobre toda la creación, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Qué alegría, qué emoción. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. El Señor le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo: ¿te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Sin embargo, esto dice el Señor: así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Sobre todo porque los del reino del sur tenían como indignos a los del reino del norte, que ya hacía 110 años habían sido desterrados a las zonas de Asiria. Pero sin embargo, para Dios seguiría siendo Israel. No obstante, a la mirada del nuevo pacto, ya Dios haría de los dos pueblos, o sea, de los gentiles y del pueblo de Israel, un solo pueblo, que es su iglesia. Por eso dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, que somos real sacerdocio. O sea, cada uno de nosotros somos sacerdotes para Dios. Y ya no de la tribu de Leví, porque cada uno de nosotros tiene descendencia gentil. Pero Dios nos conformó como su iglesia y somos real sacerdocio para Él. ¿Y para qué? Para servir a la gente, para predicarles el Evangelio, para acercarlos a Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. De una u otra manera, la iglesia cumple esa función, metafóricamente hablando, hoy, predicando el Evangelio y también discipulando a los recién convertidos. Dice el versículo 26, nunca abandonaré a los descendientes de Jacob, ni a mi siervo David, ni cambiaré el plan que los descendientes de David, de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Y así comenzamos el capítulo 34. Advertencia a Sedequías. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todos los ejércitos de los reinos que él gobernaba y peleó contra Jerusalén y las ciudades de Judá. Ese mismo momento Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: ve ante Sedequías, rey de Judá, y dile: esto dice el Señor, Dios de Israel: estoy por entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la incendiará. No escaparás de sus garras, sino que te tomarán cautivo, te llevarán ante el rey de Babilonia y lo verás cara a cara. Después serás exiliado a Babilonia. Pero escucha esta promesa del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria de la misma manera que lo hizo con tus antepasados, los reyes que te precedieron. Se lamentarán por ti llorando: ¡ay, nuestro amo ha muerto! Esto es lo que ha decretado, dice el Señor. Y esto de quemar incienso no es en señal de adoración, sino en señal de duelo, ¿sí? No era que lo declaraban a Sedequías o al muerto un dios, sino que era una señal de endecha, era un mecanismo de recordatorio de el fallecido, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Así que el profeta Jeremías transmitió este mensaje al rey Sedequías de Judá. En ese tiempo el ejército babilónico sitiaba Jerusalén, Laquis y Aseca, que eran 3 ciudades centrales de la zona de Judá, las únicas ciudades fortificadas de Judá que todavía no habían sido conquistadas. Liberación para los esclavos hebreos es el versículo 8, título del versículo 8, dice así: Jeremías recibió este mensaje del Señor:
luego que el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo que proclamó libertad a los esclavos. El rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Nadie debía mantener a un hermano judío en esclavitud. Las autoridades y todo el pueblo habían obedecido el mandato del rey, pero luego cambiaron de opinión. Volvieron a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Mal, esto es muy malo, muy malo. Así que el Señor le dio el siguiente mensaje por medio de Jeremías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años. Pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto. Los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así que yo los partiré, serán autoridades de Judá y de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. Los entregaré en manos de sus enemigos y ellos los matarán. Sus cuerpos serán alimentos para los buitres y para los animales salvajes. Yo lo entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus funcionarios en manos del ejército del rey de Babilonia. A pesar de que se han ido de Jerusalén por un tiempo, llamaré a los ejércitos babilonios para que regresen. Pelearán contra esta ciudad, la conquistarán y la incendiarán. Me aseguraré de que todas las ciudades de Judá sean destruidas y que nadie viva allí. Y ahora leemos el capítulo 35, titulado Los fieles recabitas. Y este es un ejemplo tremendo de una de las familias de Recab, que eran parte del pueblo de Israel y que habían obedecido por generaciones el mandamiento de uno de sus antepasados. Y Dios los toma como ejemplo para reprender al pueblo de Israel. Fíjense, tremendo. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Acá volvemos unos mínimo 15 años atrás. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Así que fui a ver a Jaazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jaasinías, y a todos sus hermanos e hijos que representaban a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no beberemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó. Nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas ni hemos sido dueños de viñedos o granjas ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo,
Cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Aram. Así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esta razón estamos aquí. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab le dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con que los amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Tremendo. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Capítulo 36 y capítulo final de la lectura de hoy dice así. Baruc lee los mensajes del Señor. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos los mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Y es uno de los pasajes que revelan que Dios le dijo a Jeremías que escribiera el propio libro de Jeremías. Lo que estamos leyendo hoy es lo que Jeremías escribió. Por supuesto que veamos lo que pasó. Quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruc, estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Úsalos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado, celebrado a fines de otoño durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios en el templo. Baruc leyó al pueblo las palabras de Jeremías escritas en el rollo. En el templo se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio, donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario Elisama, junto con Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes que Baruc leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para pedirle a Baruc que también viniera a leerles los mensajes. Entonces Baruc tomó el rollo y se dirigió a ellos.
Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruc hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron los unos a los otros asustados. Tenemos que contarle al rey lo que hemos oído, le dijeron a Baruc. Pero primero dinos cómo obtuviste estos mensajes. ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó: Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruc. No le digan a nadie dónde están. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en las habitaciones de Elisama, el secretario, y fueron a decir al rey lo que había acontecido. Y fíjense lo que pasa con la palabra de Dios, que en este tiempo era el libro escrito, el rollo escrito por el profeta Jeremías a través de Baruc. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio, acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Había una fogata ahí dentro de la habitación, como un hogar, como una estufa hogar. Y dice: cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba la sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Quemó el rollo donde estaban las palabras de Dios. Fíjense qué modo de humillar la palabra de Dios, de no darle crédito, de deshonrarla y rechazarla arrogantemente. Tremendo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando el Natán, Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jetrameel y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que arrestaran a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido. Jeremías vuelve a escribir el rollo, versículo 27. Dice así: después de que el rey quemó el rollo en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: toma otro rollo y escribe de nuevo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey: esto dice el Señor, tú quemaste el rollo porque allí dice que el rey de Babilonia destruiría esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. Ahora esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá: el rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que prometí, porque no hicieron caso a mis advertencias. Así que Jeremías tomó otro rollo y lo envolvió y volvió a dictarle a su secretario Baruc. Escribió todo lo que estaba en el rollo que el rey Joacim había quemado en el brasero, solo que esta vez agregó mucho más. Y bueno, todo lo que pasó antes, durante del reinado de Joacim y lo que pasó luego con el resto de los reinados de Joaquim, Sedequías y el otro rey que ahora no me acuerdo el nombre. Pero aquí estamos y terminamos la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta, que nos ayuda muchísimo, Pero sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo al canal, y que puedas aprovechar desde ya todas las listas de reproducción que tenemos en el canal para bendecir tu vida y todos los materiales cristianos que vamos subiendo día a día y todos los demás mensajes que hacemos y investigaciones de palabras con los materiales que tenemos. Edificate en el propósito de Dios y será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.